La dictadura cubana y sus representantes siguen poniendo excusas ante la terrible inflación en Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La inflación, que tuvo su diseño, se intentó compensar con el incremento de los salarios, pero evidentemente se quedó corto y los precios han subido mucho más, dijo el viceprimer ministro. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, aseguró que la subida de los salarios en Cuba se quedó corta y no resolvió el problema de la inflación que crece en el país. Gil Fernández dijo en una comparecencia en la mesa redonda que la inflación en Cuba se está dando por dos vías: incremento de los costos reales de las importaciones del país y el déficit de oferta con exceso de liquidez. Señaló una tercera causa que evitó enumerar: la devaluación de la moneda nacional a partir de la tarea de ordenamiento. Indicó que al diseñar esa tarea impuesta por el gobierno al pueblo cubano, se tuvo en cuenta que generaría inflación en el país y se intentó compensar el asunto con el incremento de los salarios. Afirmó que esto no funcionó. La inflación, que tuvo su diseño, se intentó compensar con el incremento de los salarios, pero evidentemente se quedó corto y los precios han subido mucho más, dijo el viceprimer ministro. Gil Fernández dijo que es una política del Estado cubano mantener algunos productos y servicios con precios topados, en los que aseguró no se refleja la inflación que existe a nivel mundial. Entre esos servicios mencionó el costo de la energía eléctrica. Sin embargo, los cubanos sufren suficientes apagones y pagan el servicio de electricidad al triple de lo que costaba en 2020. Gil Fernández reconoció que los productos de la canasta básica no alcanzan para la alimentación del pueblo cubano y se mostró ufano de que los precios de estos el gobierno no los ha tocado. Además, aseguró que el problema de la inflación en Cuba no puede verse incrementando salarios, pues traería de inmediato un aumento de liquidez que volvería a ejercer la presión sobre los precios y estos volverían a incrementarse en un ciclo infinito. Indicó que el gobierno tampoco puede topar los precios de los productores porque provoca desabastecimiento en los mercados. La única solución es aumentar la oferta. Sin embargo, las empresas de Cuba cada vez producen menos. En este punto se refirió a las importaciones, señalando que se produjo un incremento en el precio internacional de los productos como el arroz, frijoles, aceite, leche en polvo, harina de trigo para el pan, maíz, alimento animal y otros entre 2019 y 2022. Dijo que actualmente el gobierno no tiene suficientes divisas como para importar todo lo que se necesita a precios del mercado mundial. Gil Fernández mencionó como un logro del Estado la medida aprobada que permite a los viajeros internacionales la importación sin carácter comercial, sin pago de aranceles, de alimentos, aseo y medicamentos. Esta es la estrategia que emplea el gobierno para que sean los propios cubanos con sus importaciones viajando a la isla quienes sustenten a sus familias y a un amigo en el país, cubriendo la ineficiencia del Estado comunista, incapaz de importar y comercializar. Uno de los fenómenos que está presente en la inflación es el mercado ilegal de dólares, dijo Gil Fernández, evitando mencionar que dicho mercado lo propició la propia dictadura, impidiendo la compra y venta de dólares en Cadeca. El funcionario cubano alertó que el cambio del dólar de 1 por 25 pesos cubanos, impuesto en la década de 1990, no equivaldría a la relación entre ambas monedas en el contexto actual. Son momentos totalmente diferentes. El tipo de cambio de 1 por 25 en el momento del periodo especial era con un salario medio en torno a los 300 pesos cubanos. Ahora el salario medio en el país es de alrededor de 4.000 pesos. Mantener una estabilidad en la oferta de dólares para respaldar un tipo de cambio de 1 por 24 demanda más dólares que en aquel momento, enunció, sin cerrar la posición que tomará la dictadura al respecto. En su criterio, se deberá modificar la tasa de cambio y el gobierno cubano no podrá intervenir en el mercado de compra y venta de divisas hasta que el país no posea una cantidad de dinero que permita hacer las operaciones de modo sostenible en el tiempo. O cogemos los dólares para pagar el barco de arroz y combustible, o dejamos los barcos ahí y ponemos los dólares en el mercado cambiario. Eso es un elemento que tenemos que razonar, dijo Gil Fernández. El ministro de Economía señaló la posibilidad de crear una tasa flotante, inyectando determinada cantidad de dólares para que la tasa de cambio se corrija en función de la demanda. Sin embargo, dijo que no cree que eso sea favorable para el pueblo de Cuba.
no se puede apreciar como solución que se intervenga en el mercado cambiario y se deje una tasa flotante. No es la solución del problema de la inflación, ni el acceso legal a las divisas, ni es solución para que las personas puedan adquirir divisas y consumir en las tiendas en MLC, dijo el viceministro. Gil Fernández indicó que la inflación en Cuba no tendrá una solución inmediata. Dijo que se deben priorizar las producciones y la eficiencia en la comercialización, aprobar medidas en agricultura, transformar la empresa estatal y ajuste del diseño cambiario a la situación actual que vive el país. Esta semana, los cubanos arremetieron contra las declaraciones de Gil Fernández tras asegurar que las tiendas en moneda libremente convertible, MLC, son una medida de justicia social porque permiten la distribución de la divisa en función del aprovisionamiento de la red comercial en CUP. Los cubanos dejaron claro que declaraciones como la de Gil Fernández solo generan rechazo en la población, porque las tiendas en MLC lo que han hecho es acentuar las diferencias de clase y legalizar la reventa de todo tipo de mercancías a precios abusivos. Siguiendo con las noticias, cuentapropistas leales, trabajo independiente al servicio del poder. Es lo que hacen muchos propietarios de negocios privados en Cuba, hacer un guiño a las autoridades para avisar que son leales, que se puede contar con su acatamiento. En la pared de una charcutería de precios exorbitantes en la calle Estrada Palma, hay una enorme foto del general Raúl Castro que parece observar con ironía a los clientes. Recientemente, el dueño de una paladar en La Habana, aficionado al arte, especialmente a la pintura, compró en 12.500 pesos para colocar en su establecimiento un original de Nuez René la Nuez de comienzo de las décadas de 1960, que es puro vintage castrista, un barbudo desafiante, enarbolado con un fusil, tocado con un sombrero, junto a una palma real erguido sobre la isla. Si no son oficiales retirados de la FARC o del MININ u otros paniguados del régimen, es difícil concebir tan entusiasta simpatía por el castrismo en los dueños de estos establecimientos privados, con mentalidad de emprendedores adinerados y que si no son más, es por los altos impuestos, las frecuentes multas, las muchas y absurdas trabas al desenvolvimiento de su negocio que se los imponen. No hay que asombrarse, la simulación, el fingimiento, hablar y actuar de un modo totalmente distinto a cómo se piensa, la doble moral, se ha hecho un ejercicio cotidiano de supervivencia para que los cubanos en estos 63 años del castrismo, y en especialmente para los que tienen algo que perder y no quieren arriesgarlo, pero son bastante ingenuos ciertos empresarios que se creen inmunes, cual si estuvieran protegidos por talismanes oficialistas, los mandamases comunistas, con sus prejuicios y resabios contra la propiedad privada y los cuentapropistas, como prefieren llamar a los negociantes particulares, que aceptaron a regañadientes porque no les quedó otro remedio en su atolladero económico, pero siempre trabándolos, ninguneándolos y poniéndolos en desventaja frente a la empresa estatal. No dudarán en arremeter contra ellos cuando se les ha pasado el tiempo haciéndolo una y otra vez, sin contemplaciones desde 1959. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.